Muy buenas muchachos, esta es nuestra segunda clase de la introducción al análisis técnico. Vamos a hacer un breve repaso, vamos a repasar brevemente los conceptos que vimos en la primera clase para poder profundizar ahora sí con los temas que tenemos propuestos para esta segunda clase. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que fueron los tipos de gráficos. Pudimos ver la clase pasada que estuvimos viendo lo que fueron los gráficos de velas, pero al igual que estos gráficos, existen muchos otros en el trading. En lo personal, mis gráficos favoritos son los gráficos de velas y los gráficos de barras. ¿Por qué son estos mis favoritos? Debido a la fluidez que se ve en el mercado. Se ven mucho más fluidos y por tanto hay una mayor precisión en el análisis de las zonas de reacción. Cabe resaltar que uno de los temas que también tocamos la clase pasada fueron las zonas de reacción, las cuales llamamos zonas de soporte y resistencia, que son aquellas zonas en donde el precio tiene una reacción y son zonas que son respetadas a lo largo del tiempo, ya sea en el pasado o en un futuro cercano. En estas zonas el precio tiende a reaccionar y a generar patrones de entrada, los cuales nosotros aprovechamos para comprar o vender y sacarle un provecho al mercado. Eh, Aparte de esto, también vamos a hacer un breve repaso. También vimos lo que fue el tema de los impulsos y retrocesos. Sabemos que los gráficos de velas están compuestos por cientos de miles de velas. Estos grupos de velas conforman algo llamado impulsos. Estos impulsos son movimientos en donde sí hay velas bajistas, pero se ven marcados por una microtendencia alcista. O sea que a pesar de que se presentaron caídas, el principal movimiento fue un movimiento alcista. También vimos que estos impulsos son precedidos o antecedidos por retrocesos. Estos retrocesos no son más que descansos. ¿Descansos producto de qué? Producto de la toma de ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos compradores que entraron en este punto, sí, que compraron en este nivel, vieron que el precio subió, sí, ellos vieron que se puso caro y tomaron ganancia. Esta ganancia se traduce como una venta. La venta significa oferta y cuando tenemos un exceso de oferta, vemos que se produce una caída de los precios, lo cual por consecuencia produce este retroceso. Estos retrocesos son más que descansos totalmente necesarios en las tendencias. ¿Para qué? Para que la gente tome ganancias en estos niveles y pueda volver a comprar en estos niveles de acá abajo. Básicamente obedece a la teoría de comprar barato, vender caro. Entonces vendemos caro en estos niveles para posteriormente comprar en un punto más barato y seguir aprovechando esta tendencia alcista. Entonces, esos fueron los puntos ya vistos de forma muy breve, un repaso muy breve, fueron los temas que vimos en la primera clase. En esta segunda clase, ya que hablamos de tendencias, vamos a entrar un poco más en detalle. Cuando nosotros hablamos de tendencia, estamos hablando de que un activo, el precio de una acción, viene presentando máximos mayores y mínimos mayores. ¿Qué significa esto? Que cuando tiene un impulso, genera un máximo mayor al anterior. Y ese máximo tiene un descanso, lo cual marca un mínimo. Este mínimo es mayor al mínimo anterior. Bajo esta condición lógica se mueven las tendencias, máximos más altos, mínimos más altos, generando un patrón de escalera. ¿Sí? Vemos que el precio
sube de forma escalonada, generando máximos más altos y mínimos más altos, así como lo tenemos en la imagen. Ahora, vamos a entrar un poco más en detalle, vamos a ir al gráfico y vamos a buscar ejemplos de lo que son tendencias. Ok, en este momento nos encontramos en el gráfico del Standard Poor's 500, el S&P 500, que es el índice de las principales 500 acciones de los Estados Unidos. Y vemos acá, tenemos el periodo de noviembre de 2024 hasta la primera semana de diciembre de 2024. Vemos que durante este mes el mercado se movió con una tendencia alcista muy marcada. Cabe resaltar que esta tendencia, como lo mencionamos hace unos minutos, se ve demarcada por máximos más altos y mínimos más altos, así como los marcamos a continuación. ¿Sí? A pesar de tener estos impulsos, vemos que se genera un movimiento escalonado. Ahora, ¿qué podemos analizar de esta tendencia? Las tendencias tienen algo llamado desviación estándar o promedio. La desviación estándar puede ser confundida con el promedio, pero sin embargo vamos a ponderarlo de la siguiente manera. Por ahora, como estamos hablando de análisis técnico, todavía no estamos usando herramientas cuantitativas, ni mucho menos algoritmos o indicadores. Estamos simplemente en puro y duro acción del precio. Vemos que el precio nos deja unos mínimos. Estos mínimos, estos puntos, vamos a unirlos de forma gráfica. Y de esta manera, uniendo los puntos mínimos, yo obtengo un promedio central de lo que viene siendo nuestra desviación estándar. Aparte de eso, vamos a promediar los máximos. Lo que hice fue copiar y pegar la misma línea y vemos que respecto a estos máximos, estamos acá, uno de estos puntos. Estos son los puntos que uní este punto. Acá tenemos una desviación por fuera de la media. Tenemos otro respecto a los puntos y vemos que la tendencia se mueve a través de un canal. Estas tendencias, estos canales de tendencias nos sirven a nosotros para saber en qué momento el precio se encuentra sobrecomprado o sobrevendido. ¿Para qué nos sirve esta información? Que en el caso hipotético en el que esta tendencia siga su curso, siga subiendo, nosotros podemos esperar que siempre que el precio toque la banda inferior, lo consideramos como un momento de sobreventa, lo que quiere decir un posible escenario de compra. Y vemos que cuando el precio toca la banda superior, lo vemos como un momento en el que el mercado está sobrecomprado. Estas señales de sobreventa y sobrecompra significan todo lo contrario. La sobrecompra es una señal para vender y la sobreventa es una señal para comprar. Cuando el precio se encuentra sobrevendido, o sea, la banda inferior de nuestra tendencia, es un buen momento para ingresar compras y vender cuando el precio toca la banda superior. Y de esta manera vamos entrando de forma escalonada, entramos en compras cuando toca la banda inferior y salimos de esa compra cuando toca la banda superior. Este es un ejemplo muy breve, muy simple y práctico de cómo utilizar las líneas de tendencia para encontrar oportunidades de compra y de venta. Ok, a continuación estamos en un escenario totalmente distinto. Vemos que en este momento del precio, en este momento estamos en el rango de la última semana, las últimas 2 semanas de febrero y las 2 primeras semanas del mes de marzo del año en curso de 2025.
Todos sabemos que el presidente Donald Trump está iniciando una guerra arancelaria con muchos países, como lo son México, algunos países de Europa, algunos países de Sudamérica como Chile, Ecuador, incluso Colombia. Vemos que toda esta tensión económica en el panorama geopolítico lo que produce es un debilitamiento en los mercados financieros. Producto de esta guerra arancelaria, vemos que las acciones han caído y se inició pues en el pasado una tendencia bajista. Entonces vamos a hacerle el análisis a esta tendencia uniendo los puntos máximos de esta manera. Entonces, de esta manera vemos que tenemos un promedio entre los máximos. Acá tenemos una ligera desviación por fuera de la media, lo cual es totalmente normal. Y por acá tenemos, vamos a unir los mínimos que marcó la tendencia. Y de esta manera podemos identificar una tendencia bajista. Eh, Canalizar las tendencias de esta manera, al igual que en el caso anterior que analizamos una tendencia alcista, canalizar el mercado nos permite encontrar puntos de sobrecompra o de sobreventa para poder entrar en posición. En este caso, tenemos una tendencia bajista, entraríamos en una venta, en una posición corta. Cabe resaltar que los mercados de valores un corto es obtener beneficios de una caída. Entonces, podríamos haber entrado en un corto en estos niveles donde se presentó sobrecompra y haber obtenido ganancias al llegar a los niveles de sobreventa. Cabe resaltar que sí, es muy fácil, es muy sencillo hacerlo cuando ya el mercado ya está resuelto, como acá, que ya el mercado ya se resolvió. Es una cosa totalmente distinta cuando el mercado está en desarrollo, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo encontrar y aprovechar estas oportunidades. Ok, retomando en el tema de los cortos, en cuanto a las tendencias bajistas, entramos en los momentos de sobrecompra para vender en los momentos de sobreventa. Acá ingresamos un corto, que es un beneficio de una caída, sería una venta, y nos saldríamos cuando el mercado esté sobrevendido. Cabe resaltar que un corto, vamos a explicar esto de una forma teórica, un corto es pedirle a alguien prestada una acción que se encuentra cara para comprarla en un futuro cuando se encuentre barata. Sería lo inverso a comprar barato, vender caro. Acá venderíamos caro para comprar barato en el futuro. Entonces, vendemos caro para comprar barato. Ok, espero haya quedado todo claro con respecto a las tendencias y sobre todo a cómo delimitarlas. Recuerden, vamos a promediar puntos máximos. Son estos que están acá, los promediamos con una línea y promediamos los puntos mínimos, que son todos estos de acá y todos estos de acá. De esta manera tenemos un canal bajista. Vamos a entrar a hablar ya de un tema que es bastante importante, que es el volumen. Ahora, ¿qué es el volumen? El volumen no es más que la fuerza que mueve el mercado. Cuando hablamos de mercados de valores, la fuerza que mueve los mercados no es nada más y nada menos que el dinero. Cuando hablamos del volumen, estamos hablando del dinero que entra y sale. ¿Qué pasa? Que los institucionales, los grandes bancos, las grandes instituciones, los fondos de inversión manejan millonadas de efectivo, millonadas de capital. Entonces, cuando ellos se mueven, cuando ellos realizan sus compras o sus ventas, requieren de una gran fuerza. Esa fuerza es el volumen. El volumen
vamos a interpretarlo a través de este indicador que tenemos acá abajo y podemos ver que ese indicador está marcado por unos promedios. Entonces, vemos que cuando el mercado se le hace inyecciones o extracciones de capital en gran tamaño o en gran medida, el volumen de inmediatamente marca con picos altos. Entonces, un pico alto de volumen indica una gran entrada o salida de capital. Y picos bajos de volumen, como en este caso, picos bajos de volumen, como este que tenemos aquí, nos indican que no está habiendo movimiento de capital. Por casualidad, cuando hacemos zoom y vemos el mercado más de cerca, podemos ver que se movió muy poco. Sí tuvo una poca volatilidad justamente cuando hubo poco volumen. Y por el contrario, vemos que el mercado se movió bastante cuando se presentó un alto volumen. Cabe resaltar que hay que aclarar algo, y es que es normal que en ciertas horas se mueva más volumen que en otras horas. Y esto tiene que ver a la sesionalidad, las sesiones. Vamos a marcarlo por acá. Las sesiones de mercado. Existen múltiples sesiones. Las más importantes de ellas son las sesiones de Londres y las sesiones de New York. Las sesiones de Londres van desde las 2 de la mañana a las 2 de la madrugada hasta aproximadamente las 10 a.m. 10 y media, 11 a.m. más o menos, se logra ver el volumen de mercado. Y la sesión de Nueva York abre aproximadamente a las 8:30 am y cierra aproximadamente a las 3:30 pm. Ahora, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Que llega un punto en el que estas dos sesiones de mercado coinciden y casualmente estas dos sesiones es en donde más se mueve capital. ¿Por qué? Porque también está la sesión de Londres, está la sesión de Tokio, está la sesión de China, pero estas sesiones no mueven tanto capital en los mercados americanos como lo mueven los mercados de New York y de Londres. Cuando estas dos sesiones se juntan a las 8:30 de la mañana, podemos ver que se generan picos de volumen altísimos. Vamos a verlo por acá y podemos ver que justo este pico de volumen altísimo es a las 9 de la mañana, justamente la hora que marcamos acá y que es la hora en donde convergen la apertura de Londres, perdón, es donde convergen la apertura de New York y el mercado de Londres se encuentra abierto también. Estas sesiones se conocen como la RTH. Ahora, esto nos sirve a nosotros para no confundirnos, para no pensar que estos volúmenes son anomalías, sino que más bien son esos momentos en donde la sesión de New York abre y donde empieza el mercado a operar en normalidad. Ahora, vamos a ver un poco de forma más macro y vamos a explicar por qué es importante el volumen o de qué manera lo podemos interpretar. Ahora vamos a ir a gráficos menores, el gráfico de 5 minutos, y podemos ver acá, podemos ver cómo a las 8:30 el volumen se dispara. Esta es la apertura de New York y a partir de ahí vemos que el volumen de transacciones incrementa hasta las 3 p.m. aproximadamente. A partir de ahí el volumen disminuye porque la sesión de Nueva York cierra. Y a partir de ahí tenemos la sesión de Tokio y la sesión, más, mejor dicho, la sesión asiática. La sesión asiática mueve mucho menos volumen que la sesión de New York. Ahora sí, eh,
El volumen es importante porque el volumen es la confirmación de los movimientos. Hace poco hablamos acerca de los impulsos. Estuvimos analizando lo que son los impulsos. Eh, Vamos a apoyarnos por acá y podemos ver que el mercado abre a las 8:30, se ve el incremento en el volumen, pero a pesar de haber abierto a las 8:30, vemos que a las 9 a.m. se presenta un volumen significativo, o sea, mucho mayor al anterior. O sea, este es un volumen que está por encima de la media. Sí, vemos que de acuerdo al promedio de volumen que se presenta acá, este volumen es mucho más alto a los anteriores, lo cual quiere decir que aquí hubo una anomalía, hubo una venta significativa, hubo una gran salida de capital y por consecuencia vemos que el precio cae. Ahora, cuando se presentan estos impulsos con volumen, son coherentes. Vamos a marcarlo más a este lado. Vamos a irnos acá afuera y vamos a explicar un poco más detalladamente qué significa esto. Ahora, el mercado se mueve en forma de escalera, ¿sí? Ya eso lo vimos anteriormente, impulsos y retrocesos. Ahora, en el indicador de volumen, tenemos acá abajo, cuando se produce un impulso, cuando se produce un impulso, lo normal es que este impulso venga acompañado de un gran volumen y que los retrocesos vengan acompañados de una disminución en el volumen. Si esto se produce así tal cual, estamos viendo una tendencia saludable en donde el volumen es mayor en los impulsos y disminuye en los retrocesos. Entonces, ahora, cuando tenemos un impulso, este debe ir respaldado con volumen, lo cual significa inyección de capital, ¿sí? Y esa inyección de capital es lo que produce que el precio suba. Entonces, ¿por qué el retroceso debe tener poco volumen? Es que un retroceso saludable no es más que la toma de ganancias, explicamos anteriormente. Esta toma de ganancias se traduce con algunas ventas, que algunas personas tomaron ganancia, vendieron lo que habían comprado, pero no significa que todas hayan vendido todo, sino que solo algunas tomaron ganancia. Y por ende, como solo algunas tomaron ganancia, se debe ver reflejado con un volumen mm, medio, con un volumen poco relevante, ¿sí? Y los impulsos, como son ingresos de capital que hacen subir el precio, estos impulsos deben verse reflejados con una gran inyección de capital. Una tendencia coherente es aquella en donde sus impulsos van acompañados de un gran volumen y los retrocesos van acompañados de volumen. Vamos a analizar eso en la gráfica y vamos a comparar lo que acabamos de decir. Vamos a buscar primero que nada una tendencia clara. Vamos a analizar la tendencia bajista que teníamos acá en la semana, en las semanas de marzo. Entonces, podemos ver, podemos ver que el precio cae y en esa caída vemos un aumento del volumen a las 10 de la mañana, lo cual no es un horario regular para que haya un aumento de volumen. Lo normal es que ese volumen se presente a las 8:30 porque es la hora de la apertura. Entonces, vemos que se presenta una caída con un gran volumen. Ese es el primer paso. Segundo, vemos que el mercado de inmediatamente retrocede, pero en ese retroceso, ¿qué ocurre? Que el volumen disminuye. Posterior a ello, en este descanso, el mercado vuelve e inicia una segunda caída. Y en esta segunda caída vemos que nuevamente el volumen aumenta.
Eso es coherencia en el mercado. Los impulsos van acompañados de un fuerte volumen y los retrocesos van acompañados de una disminución en el volumen. Ahora sí, en el grupo de WhatsApp voy a dejarles un breve videito cómo instalar este indicador de volumen. Este indicador de volumen se los voy a regalar, lo voy a pasar vía WhatsApp para que puedan añadirlo a su gráfico. Cabe resaltar que estas primeras clases son teóricas, todavía no se ha hecho lo que es la clase explicando el uso de la plataforma de TradingView. Ok, ahora vamos a continuar y espero que haya quedado todo claro con respecto al tema del volumen. En caso de que haya alguna duda, por favor háganmelo saber, ya sea en los comentarios de este video o vía al grupo de WhatsApp. Posterior a lo que veníamos hablando, ya entendimos cómo funciona la dinámica del volumen. El volumen es la fuerza que mueve el mercado, es ese historial de qué tanto dinero ha entrado y ha salido. Hay algo que debemos tener en cuenta y eso que debemos tener en cuenta no es más que los ciclos de mercado. Resulta y pasa que los mercados se mueven a través de ciclos. Estos ciclos son fases tendenciales, como ya lo vimos, y fases de acumulación o de distribución. Estos ciclos eh, los describe uno de mis mentores a través de sus libros. Richard Wyckoff describe los ciclos del precio a través de distribución, tendencias y acumulaciones. Vamos a verlo un poco más detallado. De este ladito. Entonces, tenemos que en un periodo de sobreventa, o sea que el precio ha caído mucho, cuando, cuando los participantes de ese mercado, cuando las personas, como ustedes, como yo, como los institucionales, como los bancos, fondos de inversión, cuando la gente del común cree o considera que el precio ha caído demasiado, se entra en un estado de sobreventa, como lo mencionamos anteriormente. Cuando se produce un estado de sobreventa, que el precio ha caído demasiado, se produce un estancamiento. El precio se ralentiza y entra en una fase lateral. ¿Qué es una fase lateral? Es una fase en donde el precio se encierra en el soporte y su resistencia. Ya saben que la resistencia es la de arriba, el soporte es el de abajo. Cuando el mercado se encierra dando saltitos, respetando el soporte y la resistencia, estamos en una fase lateral. Estas fases laterales sirven para prever giros en el precio, ya sean giros para seguir subiendo o giros para que el precio caiga. Entonces, un periodo de sobreventa siempre viene acompañado de una fase lateral. En esta fase lateral, lo que sucede es que las personas que estaban vendiendo empiezan poco a poco a comprar, se empiezan a cambiar la camiseta, se empiezan a cambiar de equipo y pasan de ser vendedores a compradores. Cuando el dinero empieza a cambiar de manos en esta fase, se da inicio a una nueva tendencia, tendencia alcista. Cuando esta tendencia alcista se extiende demasiado, como en el caso del precio de Bitcoin, que llegó incluso a los $109.000, cuando el precio llega a estos niveles tan altos, entramos en un periodo de sobrecompra. La sobrecompra lo que nos indica es que el precio o los participantes del mercado consideran que el precio está sobrecomprado, o sea, que ya no es necesario seguir comprando más. Y aquí es donde empiezan a vender, a tomar ganancias. ¿A tomar ganancias quiénes? Las personas que compraron este nivel de precio. Los que compraron acá abajo venden acá arriba. Compran barato para vender caro. Cuando, es- cuando estos participantes del mercado
consideran que el precio ya ha subido demasiado, se empieza una nueva fase lateral, que es la fase de distribución. En estas fases de distribución hay un cambio de manos, el dinero cambia de manos. Y es que pasa de estar a manos de los compradores a manos de los vendedores y se produce una caída, un proceso o una tendencia bajista. Y estos ciclos se repiten en bucle. Como ya lo dijimos en la primera clase introductoria, los mercados son fractales, los ciclos se repiten una y otra vez, simplemente que con ligeras variaciones. Bien. Ahora, ya pasando la parte teórica a la parte práctica, vamos a ver un ejemplo gráfico. Hace poco estuvimos analizando esta tendencia bajista y vemos que el precio cayó de forma considerable, cayó bastante, viene cayendo desde el 20 de febrero hasta aproximadamente el 13 de marzo, que marcó su último pico, su último mínimo más bajo. Entonces, cuando el precio llegó a este nivel, vemos que el precio dejó de marcar nuevos mínimos. ¿Qué sucede? Que esa tendencia, esta línea de tendencia que teníamos, ¿sí? Pasó de ser una resistencia, pasó de ser un techo en el mercado para convertirse en un piso. Esto no significa que de inmediatamente el precio va a empezar a subir, pero sí significa una debilidad. Esto es un debilitamiento en la tendencia bajista y significa que el precio ya no va a continuar cayendo como lo venía haciendo previamente. Y posterior a esto, entramos en una fase lateral. ¿Cómo sé yo que es una fase lateral? Fácil. Marco ese último mínimo, este último mínimo que me dejó el mercado y voy a marcar una zona de soporte. Vemos que el precio le ha costado romper esta zona y que incluso hoy, te explico qué fue lo que pasó acá, pero podemos ver que el precio le ha costado romper este nivel. Vemos que por consecuencia vamos a marcar los máximos y vamos a promediar. Vemos que a pesar de que marcó un máximo aquí arriba, vemos que respetó mucho más este nivel. ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo creo que aquí se nos pierde la cuenta. ¿Sí? Respetó mucho más este nivel que tenemos acá. Que esta zona no es relevante. Sí, sí es relevante, pero también este lo es. Entonces vamos a marcar ambas zonas. Tomamos el máximo, marcamos el mínimo y marcamos la zona media o punto de pivote. Va a resaltar que también tenemos otra zona media para este nivel, en este punto. Y acá, de forma muy breve, vemos que el precio tiene ciertos debates, ciertas luchas entre oferta y demanda cuando llega a este nivel. En ocasiones funciona como un techo, en ocasiones funciona como un piso, como un soporte o resistencia, pero marcamos esta zona como un punto de pivote. ¿Qué significa un punto de pivote? Que funciona tanto como piso, soporte, y funciona tanto como resistencia, como un techo. Ahora, teniendo ya marcadas estas zonas, vemos que el precio está lateralizado. El precio está lateralizado. Y en esta lateralización lo que vemos es ralentici- un ralentizamiento, una ralentización de la tendencia bajista. Vemos que empieza esa fase que analizamos ahora de la sobreventa. El precio se empieza a detener, se va a empezar a lateralizar, el precio va a empezar a hacer algo como esto, a caerá, subirá, pero va a empezar a ondear, va a empezar a ondear en este rango de presiones entre este máximo y este mínimo. Estas son las dos zonas principales, máximo, mínimo. Entre estos dos niveles de precio
vamos a ver que el precio tendrá una lateralización, que estará estancado. ¿Qué significa esto? Significa que hay un cambio de capital. Significa que se está iniciando una posible nueva tendencia. ¿Cuándo se confirma esto? La nueva tendencia se confirmará cuando este máximo se rompa. Cuando este punto que tenemos acá se rompa, podríamos decir que se ha iniciado una nueva tendencia alcista. Entonces, ¿cuál será la oportunidad de compra en el futuro? La oportunidad de compra en el futuro no va a ser esta ruptura, sino que va a ser cuando el mercado venga a descansar sobre esta zona. Cuando el mercado rompa este nivel, cuando lo rompa acá, posteriormente, él vendrá a apoyarse sobre esta zona. Cuando el mercado se apoye sobre esta zona, aquí es donde nosotros compraremos y empezaremos a marcar esa nueva tendencia. Cuando el mercado se apoye sobre este punto, nosotros marcaremos la nueva tendencia. Y a partir de ahí haremos el mismo ejercicio que hicimos en el pasado, que era marcar los máximos y los mínimos. Ya eso dependerá de qué haga el mercado. Y a partir de ahí vamos a generar posibles escenarios. Que quiere decir que a pesar de lo complicada que está la situación geopolítica con la guerra arancelaria de Donald Trump, podemos decir que esa guerra arancelaria no durará para siempre y una vez se acabe, iniciará la tendencia alcista. Entonces podemos ver que el presidente de nuestro amigo Trump no está más que manipulando los mercados para que estos caigan y sus amigos, los banqueros, los institucionales, puedan comprar las acciones a un precio barato para luego vender caro. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Identificar tendencias y giros en el mercado. Ver que estos giros no se producen de un día para otro, son movimientos muy lentos en el mercado. Cabe resaltar que las tendencias son un poco más rápidas que los giros. Esta tendencia se produjo en poco menos de un mes, pero ya para el giro vemos que ya vamos para un mes y seguimos dentro del rango. Vamos a nuevamente marcar el máximo y el mínimo. Vemos que este era nuestro máximo de la zona lateral. Vemos que este era el mínimo de la zona lateral. Y vemos que el día de hoy se presentó una situación en donde Donald Trump realizó una comparecencia, realizó una rueda de prensa en donde daría sus declaraciones con respecto a su postura frente a la guerra arancelaria. Cabe resaltar que lo que él dijo en su discurso no fue para nada bueno, pero cabe resaltar que este discurso no es más que para manipular los mercados. Luego de que él hace caer los mercados, vemos que nos encontramos en una zona de demanda. Una vez los precios caen, de inmediato vemos que hay una presión compradora. ¿Cómo sabemos que hay una presión compradora? Esto lo vimos la clase pasada. Vemos una vela doji. Esta vela doji tiene poco cuerpo y una cola muy larga. Significa que el precio cayó hasta este punto, pero rápidamente fue devuelto. Entonces, ¿qué es lo que hace que el precio se devuelva a pesar de que se cayó? El volumen. Ajá. ¿Y qué clase de volumen es la que hace que el precio suba a pesar de una caída tan grande? Fácil, el volumen de compras. Entonces, si vemos que se produjo una gran intención de compra en este punto y consecuente a ello se inicia un movimiento alcista, vemos que el precio está reingresando. Entonces, aquí debe cumplirse una condición para nosotros pensar en compras. ¿Cuál es la condición? Fácil, que el precio rompa esta zona azul que tenemos acá, la rompa hacia arriba y que se soporte sobre esa zona. El hecho de que se produzca esto
indica que hay intención compradora en estos niveles. Y si hay intención compradora en esos niveles, pues nosotros los seguiremos. Recuerden, nosotros no somos más que rémoras al lado de las grandes instituciones que son los verdaderos tiburones que mueven los precios. ¿Sí? Continuando con el tema, vamos a dejar como clasecita para quienes ya estén trabajando con TradingView, que les siguen con la parte teórica, pues no se preocupen todavía. Ya estoy ahí gestionando lo que es el microcurso para el manejo de TradingView, ya que muchas personas me han escrito por interno diciéndome que se les ha complicado el manejo de la plataforma. Esta clase aspiro que sea grabada y subida el día siguiente al día que suba esta clase. Ok. Entonces, muchachos, eso es todo por esta sesión. Vamos a hacer un breve resumen, una breve compilación sobre lo que vimos en esta clase. Vimos que fueron líneas de tendencia, vimos también lo que fue los ciclos de mercado y periodos de acumulación. Vamos a hacer un breve repaso a lo que son los periodos de distribución, que es lo inverso a la acumulación. La distribución no es más que ese periodo lateral en donde el precio simplemente rebota sin ningún rumbo fijo, si no está en ninguna tendencia. Vemos que aquí el precio rebota entre zonas y posterior a ello se despliega una tendencia bajista. Una distribución es ese periodo en donde el mercado dice, bueno, parece que ya hemos subido demasiado. Entonces las personas que vienen acumulando compras desde el año pasado empiezan a vender en este nivel. Y aquí es donde el precio entra en un periodo de sobrecompra y el dinero cambia de manos. ¿Cambia de manos de qué? De los compradores a los vendedores. Y son los vendedores quienes hacen retroceder el precio. Entonces, muchachos, ¿saben lo que son las acumulaciones y distribuciones? Son lo mismo que zonas laterales. Aquí podemos ver que el precio no tiene un movimiento tendencial. Vemos que el precio se mueve en ondas, rebota de una zona a otra, pero no tiene una tendencia clara. Entonces, este momento en donde el precio rebota sin una dirección clara, esto se interpreta como una fase lateral, porque el precio no va de ningún lugar a otro, sino que está ahí rebotando entre soporte y resistencia. Esto se conoce como fase lateral o periodo de acumulación o distribución. Recuerden, las acumulaciones son aquellos periodos laterales que inician una tendencia alcista y las distribuciones son periodos laterales que inician una tendencia bajista. Ahora, aparte de haber visto lo que son las acumulaciones y distribuciones, vimos también lo que fue el volumen. Sabemos que el volumen es la fuerza que mueve el mercado. Una tendencia sana, una tendencia saludable, es aquella en donde los impulsos van acompañados de un gran volumen y los retrocesos no tienen tanto volumen. Los impulsos tienen mucho volumen, los retrocesos carecen de volumen. Esto es lo que haría que una tendencia sea coherente. El hecho de que un impulso no tenga volumen y una caída sí tenga volumen es una señal de debilidad en esa tendencia alcista. El hecho de que un impulso no tenga fuerza en el volumen y el retroceso sí tenga mucho volumen es una señal de debilitamiento, es una mala señal.
¿Por qué? Porque indica que la tendencia no está teniendo un comportamiento saludable, porque lo saludable es que ese impulso tenga un gran volumen y el retroceso carezca de ese volumen. Entonces, muchachos, espero que puedan dejarme sus dudas e inquietudes en la caja de comentarios o, por el contrario, me las hagan personalmente vía WhatsApp. Recuerden, para aquellas personas que me estuvieron escribiendo que hiciera el microcurso del manejo de la plataforma, ya estamos trabajando en ello y lo subiremos muy pronto.